Hermanos, buenos días a todos. Con la ayuda del Señor en nuestros hogares vamos a participar de la cena. Pero antes vamos a escuchar la melodía del himno 262. Himno 262. Y luego tendremos una meditación en la palabra de Dios. Bien, hermanos, para nuestra meditación, si vamos a Romanos capítulo 5, verso 12 en adelante, vemos allí, Pablo nos presenta el contraste entre Adán y Cristo. Los dos fueron tentados. Adán fue tentado en el huerto del Edén, allí en el paraíso terrenal. Y el Señor Jesús fue tentado antes de comenzar su ministerio allí en el desierto. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos hombres? Adán fue tentado y cayó. En cambio, el Señor Jesús no. Fue tentado y él no cayó. Y, hermanos, la caída de Adán, su desobediencia, arrastró a toda la humanidad. Adán manchó, podemos decir, la raza humana, nos contaminó. En cambio, Cristo nos limpia. Podemos decir que Adán deformó la raza humana y el Señor Jesús la reformó y la transformó. En Adán somos esclavos del pecado, en Cristo somos libres. Ahora este beneficio para nosotros, el Señor lo logró, lo consiguió allí en la cruz. Allí donde Él dio su vida por nosotros. Y ahora vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versos 39 y 40. Dice así la palabra de Dios: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Se burlaban de él. Lo que pasa, no habían entendido, no habían captado el mensaje. No habían entendido
el plan de Él, el plan de salvación. Él se refería no a un cuerpo físico, a un cuerpo terrenal hecho por mano humana, sino que se refería al templo, que es su cuerpo. Que ese cuerpo sería derribado a través de la muerte allí en la cruz. Pero en 3 días sería reconstruido. O sea que se levantaría de entre los muertos. Por eso, hermanos, podemos decir que adoramos a un Cristo que murió, pero también a un Cristo que vive, que está allí en el cielo. Ahora, vamos a suponer una cosa, que Él efectivamente hubiera obedecido, se hubiera bajado. Y la pregunta es, ¿a quién adoraríamos hoy? ¿Quién sería nuestro Salvador? Estaríamos aún en nuestra condición de pecadores, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, como lo dice la palabra de Dios. Ahora, damos gracias a Dios porque Él nos obedeció. Aquellos que le pedían que muestre su poder bajando de esa cruz. Pero en cambio Él quiso quedarse allí para demostrar no su poder, sino su amor. Por eso su amor hizo que Él se quede allí, en esa cruz, donde dio su vida. Y hermanos, en esta mañana, al participar de la cena del Señor es una invitación a nuestro corazón a mirar la cruz. A simple vista, este cuadro, este espectáculo, no es grato. Allí el Señor está desnudo, está agotado, experimenta espasmos de muerte, está asediado, invadido por una fiebre. Esa fiebre que persiste en su cuerpo. Tiene sed. Sus extremidades sangran, sus pies, sus manos, su frente. No es fácil mirar ese espectáculo. No es fácil sin perturbarse. No podemos mirar allí sin perturbarnos. Pero ese cuadro de la cruz, hermano, desenmascara, saca a la luz algo. En primer lugar, saca a la luz 2 cosas. En primer lugar, la maldad humana, la pequeñez del hombre, su rebelión, su ira. Y también, por otro lado, saca a la luz el amor de Cristo, el amor de Dios, la bondad, la misericordia de Él, de Dios, el Padre, hacia nosotros. Ahora, hermanos, al mirar el cuadro de la cruz, mirar esa sangre derramada, mirar sangre parece repulsivo. Sin embargo, para nosotros esa sangre es atractiva. ¿Por qué? Porque nos lava, nos lavó y nos lavará todavía hasta el fin, hasta que el Señor nos lleve. Por eso hay un himno que dice que esa sangre es eficaz. Esa sangre tiene poder. Es la sangre derramada allí en esa cruz, para que cada uno de nosotros estemos limpios de nuestros pecados. Pero también en la cruz tenemos la presencia de 2 hombres
dos hombres que vivían al margen de la ley, pero me quiero detener en uno solo, en el ladrón arrepentido. Él está allí, está a punto de morir, pero reconoce lo que es él. Reconoce su miseria, reconoce su pecado. Por eso él dice esto, que él está allí. Es justo que él esté allí, porque lo merece por sus hechos. Pero en cambio mira al Señor y le dice a su compañero, pero este ningún mal hizo. Reconoce al Señor Jesús como el Dios. Reconoce que Él es el Cristo, el enviado de Dios. Reconoce que es el Salvador. Por eso, Él expresa una frase que quedó en el tiempo. Le dice al Señor, ya en las últimas horas de su vida, le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le pide mucho, le pide un lugar en el reino. Pero el Señor Jesús le quiere dar más. El Señor Jesús le promete un paraíso. Un paraíso allí en el cielo. Y volviendo a Adán, Adán perdió el paraíso cuando pecó. Pero Cristo recuperó ese paraíso para nosotros allí en la cruz. Y ese paraíso, hermanos, para nosotros es no solo la salvación de nuestras almas, sino que es el lugar allí en el cielo donde está Él preparando un lugar para cada uno de nosotros. Y Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, ¿por qué? Porque nos amó de tal modo. Él nos amó desde la eternidad, pero nunca amó nuestro pecado. Por eso era necesario que alguien pague por ese pecado. Y lo pagó nuestro Salvador allí en la cruz, dando su vida por cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra y también bendiga estos símbolos. Vamos a tener una oración antes de participar de los símbolos. Entonces oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la persona de tu Hijo, por su salvación. Porque, Señor, te entregaste a tu Hijo a este mundo para que Él venga y pague por nuestros pecados en esa cruz. Padre Celestial, no tenemos nada de valor en nosotros, sino solo podemos ofrecerte un corazón contrito y humillado por darnos, Señor, tan grande salvación que ninguno de nosotros merece. Pero en tu misericordia nos salvaste y nos diste un lugar allí en el cielo, juntamente con tu Hijo. Recibe, oh Dios, en esta mañana nuestra gratitud, nuestra adoración. Te lo ofrecemos en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo. Amén.
Queridos hermanos, hermoso domingo que hemos podido pasar en la presencia de Dios. Hemos podido participar de los símbolos, vamos a dar gracias por lo que Dios nos ha permitido realizar. Padre y Señor nuestro que estás en los cielos, te agradecemos porque una vez más de esta manera hemos podido participar, Señor, de los símbolos, cada uno en su lugar, pero juntos, en comunión, los hermanos de la Iglesia, participando de la recordación en el pan y en la copa, tu cuerpo y tu sangre entregados en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque nos permites de esta manera realizarlo. Quisiéramos muy pronto poder hacerlos presencialmente, pero mientras tú permites que esta situación siga así, lo seguiremos haciendo de esta manera. Gracias, gracias una vez más, porque todo esto te lo agradecemos en el precioso nombre de nuestro amado Salvador, nuestro Señor, Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, recordemos los anuncios de nuestra Iglesia. Estamos teniendo distintas reuniones. El día miércoles pasado hemos comenzado teniendo reunión de oración por Zoom. El día viernes hemos tenido la reunión de hombres, que la hacemos el segundo viernes de cada mes. Y ahora las próximas actividades serán el día miércoles a las 20 horas. Nos conectamos por Zoom para tener los hermanos y las hermanas media hora de oración para luego a las 20:30 conectarnos vía YouTube con el mensaje de estudio de la palabra de Dios. En esta oportunidad, en este último trimestre que estamos tocando el tema de la iglesia, tocaremos el tema de una iglesia presente en el hogar. Y tendremos la visita para tocar este tema del hermano anciano de la iglesia en calle Brasil 1750, Rubén Espósito. Así que, repito, a las 20 horas, conectados por Zoom para orar, y luego a las 20:30 la reunión de estudio de la palabra de Dios. El día domingo, nuevamente, tendremos una reunión como esta que estamos realizando. A las 11 de la mañana, la Cena del Señor, y a continuación tendremos la reunión de predicación de la palabra de Dios. Como en estos momentos lo vamos a tener, y ahora, luego de un periodo de alabanza, escucharemos el mensaje que el Señor nos trae a cargo de nuestro hermano Rubén Pérez. Sigamos con la reunión. He's
Estamos juntos para compartir estos momentos con una reflexión bíblica, como cada domingo lo tenemos luego de la cena del Señor. Este tiempo que nos ha tocado vivir, o que nos toca vivir en este año, nos ha ayudado a conocer más, a estudiar más, a conocer la palabra de Dios, a poder compartir en todos lecciones bíblicas que nos ayuden a crecer en el conocimiento del Señor Jesús. Estaba pensando en los días miércoles que hemos recuperado y ganado, como ya dijimos varias veces. Esto es producto de una bendición que nos ha concedido el Señor, más allá de estos meses de tanto aislamiento. Hemos aprendido muchas cosas, pero una de ellas, la última, la que estamos tratando ahora, es importante para nosotros, ¿cierto? Estamos tratando diferentes aspectos de la vida de la Iglesia y eso nos ayuda a crecer, a entender, a comprender muchas de las realidades que vivimos cada día. Cuando hablamos de la Iglesia, no podemos dejar de pensar en Pablo, ¿cierto? Un hombre que fue el fundador, o por el cual nosotros podemos estar reunidos como en esta mañana para compartir la palabra de Dios. Recordemos su preocupación constante por las iglesias que él ayudó a fundar, ¿cierto? Constantemente en sus viajes estaba preocupado y escribía a las iglesias a donde él había pasado y había enseñado. Uno de los proyectos importantes de Pablo, y que fueron delegados seguramente por el Señor, era la integración de las iglesias en las iglesias entre judíos y no judíos, judíos y gentiles. Recordemos que en el inicio Pedro no concebía que la iglesia era para los no judíos, ¿cierto? Tuvo que tener esa experiencia en la terraza con el lienzo, con la comida, luego la conversión de Cornelio, y allí Pedro pudo entender que el evangelio también era para los no judíos. Pero Pablo era el que más se decidió por esa causa, y discutió y peleó hasta con Pedro también para poder anunciar el evangelio a aquellos que no eran de ascendencia judía. Una de las cosas que hemos comprobado en este año es algo que hemos conversado muchas veces en la iglesia, ¿cierto? Que la iglesia no es el edificio, sino es el conjunto de los santos que se reúnen, ¿sí? Este año lo hemos podido comprobar en carne propia. El salón de la iglesia está cerrado, sin embargo la iglesia en Caraza funciona, comparte, está, y es una realidad, más allá de que no podamos juntarnos. Pedro se reunía en el origen de la iglesia, allí en las escalinatas del templo. No tenían salón y no lo tuvieron por muchos años, y la iglesia siguió funcionando. Y ahora, algo que nos parecía imposible de creer, nos ha sucedido, y entendemos lo que significa la iglesia en forma práctica. Pero el tema de la iglesia es de los miércoles, y no quería en esta mañana hablar de un tema que no nos corresponde hoy, pero es necesario, a pesar de todo lo que hemos escuchado y lo que vamos a escuchar aún, que me llama la atención lo que Pablo escribe, ¿cierto? Él no se cansa de hablar y de enseñar a las iglesias, como decíamos, que él había fundado. Una de las cartas más queridas, una de las cartas especiales que Pablo escribió, es la carta a los Efesios. La iglesia en Éfeso es muy importante para Pablo. Estuvo 3 años allí, ¿cierto? Él fundó y se quedó 3 años enseñando. Lo hizo en su tercer viaje misionero. Pero ¿dónde queda Éfeso? Lindo saber de qué estamos hablando, ¿cierto? Éfeso queda en Turquía,
¿cierto?, cerca del puerto de Mileto, donde Pablo fue despedido después por los ancianos cuando se fue. Una ciudad pujante que aún existe frente a las islas griegas, allí en el mar Egeo, en una zona del Mediterráneo, un lugar que hoy día es turístico por excelencia, ¿cierto?, cercano a las costas de Turquía, al sur de Turquía. La ciudad de Éfeso se jacta en nuestros días porque tiene preservados los restos del apóstol Juan. Y allí Pablo tuvo la experiencia maravillosa con esta iglesia y los quería mucho y los consideraba en forma muy especial. Decimos que Pablo fue un evangelista incansable, un hombre que no dejaba pasar el tiempo sin anunciar el evangelio, sin hacer crecer a las iglesias, sin preocuparse por las iglesias. Romanos, en el capítulo 15, dice que les escribe a los romanos diciendo que va a pasar a verlos cuando vaya a España. En el capítulo 15, en el verso 24 y en el verso 28, nos habla de su proyecto de ir a España también a predicar el evangelio. No se dice nada más de esto, no sabemos si llegó, pero sí que estaba en sus planes llegar también hasta la península ibérica. Vamos a leer hoy para nuestra breve meditación y 3 o 4 lecciones cortitas en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, verso 11. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que para mí la 60 no tiene no se puede comparar con ninguna, es incomparable, pero entiendo también que el idioma va evolucionando y hay que buscar entre aquellas versiones más certeras aquella en el cual el idioma sea más entendible para todos. Nueva Versión Internacional, carta a los Efesios, capítulo 5, verso 11. Dice: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar a lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben con el Señor en el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 27, hablando de la iglesia, escribe Pablo, para presentársela, la iglesia y el Señor Jesús, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Hasta aquí nomás en la lectura de la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a desarrollar 3 o 4 lecciones muy sencillas. En principio, Dios es amor, lo sabemos todos. No soporta el pecado. Cuando nos llamó a su gloria eterna, lo hizo limpiándonos de nuestra maldad por medio de la sangre del Señor Jesús derramada en la cruz. Esto fue cuando nos arrepentimos y pedimos perdón al Señor. Por eso, antes que nada, en esta mañana quisiéramos mencionar y hablar hacia aquellos que aún no conocen al Señor.
No sabemos quién nos escucha, pero tal vez haya alguien que aún no se aferró de la mano poderosa de Dios. El Señor Jesús le ofrece, te ofrece la vida eterna, la salvación de tu alma, por medio del arrepentimiento, el perdón que el Señor nos ofrece, y por la sangre derramada en la cruz, a quien hemos recordado en esta mañana. Una vez convertidos a Cristo, mis hermanos, no podemos volver atrás y vivir como si estuviéramos en el mundo. No es posible. La salvación transforma la vida de las personas, y así debe ser. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El Señor Jesús, en el capítulo 17 de Juan, cuando intercede a Dios el Padre por nosotros, dice: están en el mundo, pero no son del mundo. Ahora somos de Cristo y debemos vivir como es digno de los hijos de Dios. El Señor nos ha dejado en su palabra para indicarnos cuál debe ser nuestro comportamiento mientras vivimos en este mundo, mientras esperamos que el Señor nos lleve a su presencia. Mientras llega ese día, debemos vivir como Él nos manda en su palabra. Verso 14, hemos leído allí, en el verso 14, porque la luz es lo que hace que todo sea visible, por eso dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. No es digno de los hijos de Dios permanecer en tinieblas. Y esto de las tinieblas es algo superado para los hijos de Dios. Por el contrario, Dios quiere que seamos luz, así como Él es luz. No quiere el Señor tampoco que estemos dormidos, sino preparados para toda buena obra. Debemos permanecer alumbrados por la luz de Dios en nuestra vida, y de la misma manera alumbrar la vida de aquellos que nos rodean. Debemos levantarnos, no permanecer en el mismo estado de pecado que estuvimos en el pasado, sino entrar en la nueva vida que Él nos ha dado por medio de la salvación de nuestras almas, y nos insta a no estar dormidos ni en tinieblas. Qué lindo es cuando podemos, de alguna manera, o qué satisfacción nos da cuando nos encontramos con alguna persona que casi no nos conoce o no nos conoce, y de repente nos dice, una vez me pasó, ¿no?, con un extraño, dice: perdóneme que le pregunte, dice: ¿usted no es creyente? No, dice: por lo que habla, porque yo también lo soy, y me di cuenta. Bueno, gracias al Señor porque nos permite de alguna manera estar tomados de su mano cada día. Muchas veces fallamos y nos confundimos con el mundo sin darnos cuenta, pensando que eso es la vida, que la vida cristiana es para los días domingos nada más. Versículo 17 dice: dejar de ser insensatos. Dice: por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Dios no quiere que andemos descuidados en nuestra forma de vida, sino que aprovechemos bien el tiempo que nos ha dado en esta tierra, el cual es muy limitado. Todos sabemos que el tiempo pasa muy rápido, más de lo que nosotros creemos o pensamos. Cuando asumimos la realidad en lo personal, ¿sabes?, de llegar a los 70, nos damos cuenta que la vida pasó, y que pasó rápidamente, casi sin darnos cuenta. Y nos encontramos transitando, como dice la palabra de Dios, allí el salmista, en el Salmo 90, que estamos transitando la última etapa de una vida que la cuenta uno en años y es larga, pero la contamos en la realidad y ha pasado rápidamente. El Señor Jesús nos enseñó muchas veces que debemos estar preparados para su regreso.
Dios no quiere encontrarnos durmiendo o haciendo lo malo. Dios quiere encontrarnos trabajando en la obra, sabiendo cuál es su buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Seamos pues sabios, mis hermanos, y aprovechemos este tiempo que se nos ha dado para vivir de la manera que agradó o que agrada a Dios. Así cuando Él venga, que ha de ser pronto, nos encuentre trabajando en su obra y se agrade de cada uno de nosotros y nos lleve a su presencia y delante de Dios el Padre: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Verso 18: ser llenos del Espíritu Santo. Dice: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. También nos pide el Señor que seamos llenos del Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Esta fue una de las promesas que el Señor hizo antes de ser llevado a la presencia de Dios, ¿cierto? Nos enviaría o nos dejaría el Espíritu Santo para que esté con nosotros mientras transitamos por este mundo, acompañándonos en el camino de la salvación. Dijimos ya en una oportunidad que es la tercera persona de la Trinidad, la cual está con nosotros todos los días, cada día, acompañándonos en nuestro camino de la vida. El Señor Jesús estuvo un tiempo, partió y nos dejó el Espíritu Santo para acompañarnos hasta su venida y nos reencontremos o nos encontremos con Él. Debemos procurar entonces tener una plena comunión con Dios por medio del poder del Espíritu Santo. También dice en su palabra que somos templos del Espíritu Santo. Sabemos que Dios no soporta el pecado. Por lo tanto, no podemos entristecer al Espíritu que mora en nosotros, haciendo lo malo, sino permaneciendo en el Señor. El Espíritu Santo es aquel que nos guía hacia la voluntad de nuestro Padre en todo nuestro ser, para poder adorar al Padre en espíritu y en verdad, por medio de la obra del Señor Jesús en la cruz, por la cual fuimos reconciliados una vez y para siempre en la presencia de Dios. Verso 20, que últimamente lo hemos leído un par de veces, pero vamos a leer una vez más. Dando siempre gracias a Dios, al Padre, por todo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así como aquel enfermo, ¿se acuerdan? El leproso que fue sanado con otros 9 y uno solo volvió, ¿cierto?, a postrarse a los pies del Señor Jesús. Así debemos ser de agradecidos al Señor. Jesús dijo que al que se le perdona mucho, mucho también agradece. Y el Señor nos ha perdonado mucho, una vida entera de pecado. Y nos ha regalado la vida, la salvación de nuestra alma, la vida eterna. Eso es motivo suficiente para ser agradecidos con Él para siempre. Nos olvidamos, porque forma parte de nuestra realidad cotidiana, ser salvos y pensar en la eternidad. Pero no dejemos de dar gracias, hermanos, por esta bendición de Dios. Nuestra gratitud debe ser manifestar una vida de santidad y de adoración hacia nuestro Padre. No podemos decir que estamos agradecidos con Dios si permanecemos en el pecado. Esto desagrada al Señor. No podemos vivir dos vidas, ¿cierto?, en una. O somos de un lado o somos del otro. No se puede servir a dos señores. Pero si decimos que somos agradecidos con Dios, entonces viviremos una vida de santidad, como Él lo demanda.
Pero leímos un versículo más, en el verso 27, dice, hablando de la iglesia redimida por el Señor Jesús, Él mismo la presentará como esposa delante del Padre. Y dice, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Dice la versión bíblica que hemos compartido. Dice su palabra que debemos presentarnos ante el Señor como una iglesia gloriosa, que no presenta mancha ni arruga. Decíamos, y no nos vamos a cansar de repetir, nosotros hablamos de iglesia y se nos presenta en nuestra mente el salón de reuniones, pero la iglesia va más allá de eso. Es el conjunto de cristianos, de hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, que Él presentará delante de su Padre, sin mancha ni arruga, una iglesia redimida. Esto es imposible si intentamos hacerlo con nuestras propias fuerzas, pero recordemos que tenemos el Espíritu Santo con nosotros, que nos fortalece y nos conduce hacia lo que es de Dios. Si dejamos, mis hermanos, que el Espíritu Santo nos dirija en este tránsito, estaremos seguros que nos lleva hacia lo que nos agrada, hacia lo que agrada al Señor. No solo debemos dejar que dirija nuestros pasos, sino toda nuestra vida debe estar bajo la poderosa mano del Señor y no hacer nada sin su permiso ni fuera de su voluntad. Y esto habla de todos los aspectos de nuestra vida, queridos. A veces pensamos que el Señor no se puede ocupar de las pequeñeces, porque está muy ocupado. ¿Y cómo le voy a presentar un pequeño problema, una pequeña decisión que tengo que tomar en mi vida? Pero Él se agrada y es poderoso para dirigirnos si nosotros nos ponemos en sus manos. No nos va a obligar, es nuestra actitud personal saber que nos ponemos en sus manos. Para esto también tenemos la palabra de Dios que nos santifica a diario y nos habla del Señor por medio de ella. Es nuestro deber escudriñarla, que va más allá de leerla, es masticarla, estudiarla y lo más importante, ponerla por práctica o ponerla en práctica. No solo poner la palabra de Dios en práctica para que la gente que nos rodea vea que hacemos buenas obras. Sería muy limitado eso, ¿cierto? Muy egoísta. Sino que debemos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, como palabra de Dios que viene de lo alto, y obedecerla, pues es la voluntad de nuestro Dios Padre, que nos ha amado tanto, que puso a su Hijo para que nosotros podamos ser salvos. Mis hermanos, vamos terminando. Dios es justo y quiere lo mejor para sus hijos, pero es necesario, absolutamente necesario, que nos comportemos como tal, como hijos, siendo obedientes a los mandamientos que el Señor nos ha dejado en su palabra. Seamos perseverantes en la voluntad del Señor para nuestras vidas. Aprendamos a comprender la buena voluntad de Dios para con nosotros. No es fácil, responde a una comunión con Dios constante para que podamos descubrir su voluntad. Y un día, pasado este mundo, estaremos gozando de las bendiciones de Dios y estaremos con Él para siempre. Mis hermanos, despertemos y no andemos en tinieblas. Mostrémonos en luz, a la luz, y seamos llenos del Espíritu Santo para que nos lleve a todo lo que es de Dios. Andemos en santidad, perseverando en su palabra. Seamos agradecidos con Él
para que podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Amén. Bien, antes de separarnos, vamos a dar los anuncios de esta semana. Recordemos que el miércoles tenemos la actividad especial de oración y estudio de la palabra de Dios. Recordemos que a partir del miércoles pasado empezamos una nueva forma, que es orar todos juntos por Zoom. Así que el miércoles pasado tuvimos una linda asistencia. Esperamos que este miércoles sea más, ¿cierto? A las 8 de la noche nos conectamos vía Zoom para tener unos minutos de oración por los temas que se publican a la tarde en nuestra cuenta de WhatsApp. Y luego 8:30, 20:30, como de costumbre, nos conectamos a YouTube para escuchar el mensaje de la palabra de Dios que corresponda al día miércoles. El día sábado hay una actividad especial de la Comisión de Actividades de Buenos Aires, que a pesar de que no tuvimos conferencias este año, sin embargo hay una actividad especial de la conferencia juvenil a las 20 horas por YouTube. Así que estamos todos invitados a conectarnos. Va a haber un mensaje allí y luego también de la reunión los jóvenes tendrán la oportunidad de conectarse, jóvenes y no jóvenes, los que quieran, conectarse vía Zoom para actividades sociales especiales. El día sábado entonces a las 20 horas. Y el domingo que viene a las 11 de la mañana, la Cena del Señor como tuvimos hoy, y luego la lectura y la meditación en la palabra de Dios, el encuentro familiar que tenemos cada domingo. Tengan todos ustedes una linda semana. Oremos por aquellos que no la están pasando tan bien y nos volveremos a encontrar el próximo miércoles. Terminamos nuestra reunión con oración. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido en esta mañana estar todos juntos, primero para hacer memoria, ejercitar nuestra memoria, Señor, con el sacrificio, recordando el sacrificio de Cristo allí en la cruz. Te damos gracias porque pudimos hacerlo y recordar cuánto le costamos al Señor. Y también, Señor, pudimos meditar luego en tu palabra, en estos versículos que tanto nos ayudan a crecer y a entender nuestra función como hijos de Dios en un mundo tan complicado. Tenemos la oportunidad, Señor, de ser luces en medio de tinieblas cada vez más cerradas, preanunciando el regreso del Señor Jesús. Danos sabiduría, temor de lo alto, para que podamos ser luces en medio de las tinieblas. Señor, encomendamos en tus manos a todas las familias de la congregación. Nos acordamos especialmente de Omar y Tania con la pérdida de su mamá, que tú les bendigas, les acompañes, les consueles y les traigas, Señor, en paz y bendición a su hogar en la medida de tu voluntad. Quédate con nosotros, bendice, como dijimos, cada familia aquí representada y que tengamos una semana tomados de tu mano. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén.